Bueno, vamos a retomar el curso después de una semanita de pausa. Habíamos estado trabajando en un tipo de estructuras que hoy vamos a profundizar un poquito, se llaman estructuras arborescentes, complementando a las estructuras lineales que habíamos iniciado y que ustedes incluso algo habían visto ya en programación 1. En particular, los árboles binarios, ¿está bien? Mostramos que al igual que las listas y al igual que la mayoría de las estructuras o tipos de datos de los lenguajes de programación, se pueden definir de manera inductiva. En el caso de los árboles, con dos reglas, diciendo algo es un árbol binario vacío, y después cómo generaba árboles binarios no vacíos. Bueno, con un elementito y dos árboles puedo armar un árbol, que gráficamente a veces lo visualizábamos más bien de esta forma cuando es no vacío, ¿está bien? Porque es binario. Vimos algunas funciones, primero en pseudocódigo, después vimos que eso es fácilmente trasladable, al igual que las listas, con la noción de punteros a una estructura inductiva, a una estructura de memoria dinámica, donde la gran ventaja de poder representar esto con punteros es que uno puede tener un árbol en la memoria sin limitar en tiempo de compilación cuál es el tamaño máximo de ese árbol. O sea, mientras yo tenga memoria, siempre voy a poder pedir noditos, insertar nuevos elementos y hacer crecer este tipo de estructuras. En las listas, uno decía, es una simplificación de este dibujo, porque una lista lo que uno ve es como una secuencia de nodos, es como si fuera un camino en el árbol, es lo que uno llama una lista. Un árbol es como múltiples caminos. Si yo pienso en la raíz y las que llamábamos las hojas, tengo para cada hoja un camino que va de la raíz hacia esa hoja. ¿Está bien? Entonces es un poco más compleja, más rica la representación. O sea, me permite modelar cosas que con listas no podría. Vimos algunas funciones, vimos cómo pasar de pseudocódigo a código, 3 ejemplos. Uno que daba un árbol me daba un entero, que era la cantidad de nodos. Otro que daba un árbol me daba el árbol espejo, ¿está bien? Y un tercero que daba un árbol me daba una lista, en particular, por ejemplo, la lista de las hojas, donde traté de mostrarles acá la diferencia entre lo que es la parte lógica del pienso del algoritmo, que es lo que estaba en pseudocódigo, por ejemplo acá, y lo que es la parte de la traducción ya al lenguaje, donde además de la lógica está el manejo de la memoria, el manejo de los punteros, el pedido de memoria, etc. ¿Está bien? O sea que uno puede ver siempre la solución de un algoritmo recursivo como en dos etapas. La etapa del pienso, la lógica del algoritmo, y después los detalles que tienen que ver con cómo gestiono la memoria en cada uno de esos casos. ¿Está bien? Entonces son dos complejidades que las puedo separar. Después terminamos más o menos aquí viendo una clase particular de árbol binario que se llaman árboles binarios de búsqueda. ¿De dónde surgía la idea? Bueno, yo les hice la comparación cuando uno busca un elemento en un arreglo, una estrategia muy simple de búsqueda, es la búsqueda secuencial con un for o con un while, recorro todo el arreglo y eventualmente cuando llegué al final digo que no está, o si lo encontré antes digo que está. Si el arreglo está ordenado, podía hacer una búsqueda más inteligente, se llama búsqueda por bipartición o binaria o dicotómica, que consiste en ir al medio, ¿no? Comparar el elemento que estoy buscando con el que está en el medio, siempre y cuando ese arreglo esté ordenado, y si es justo el del medio, ya está, y si no, busco en la mitad izquierda si el elemento es menor que el que está en el medio, y si no, busco en la mitad derecha, pero evito buscar en una de las dos mitades, si es menor solo del lado izquierdo, si es mayor solo del lado derecho. Estos árboles binarios de búsqueda vienen a simular eso, porque no puedo hacer ese tipo de búsqueda en una lista. Y uno dice, ¿por qué una lista no lo puedo hacer? Porque no tengo acceso directo a los elementos, que es la ventaja de la búsqueda binaria. Voy al medio del medio, y eso es sin hacer más que una cuentita, o sea, no tengo que recorrer la estructura del arreglo. En una lista secuencial no puedo, porque justamente tendría que navegar para contar la cantidad de punteros, entonces ya la eficiencia se cae. Entonces los árboles lo que tratan de simular es esa idea, los árboles binarios de búsqueda, que ustedes lo van a tener en la tarea 3, ¿no? Los árboles binarios de búsqueda son árboles binarios estructuralmente, pero cumplen una propiedad de orden. La propiedad de orden dice que para cada nodo los elementos que están en su árbol izquierdo son menores y los que están en su árbol derecho son mayores.
¿Está bien? Entonces eso me da de alguna manera un poco la idea de decir, bueno, los menores que el 12 están acá, los mayores están acá. Si tomo el 8, los menores que el 8 están acá, los mayores que el 8 están acá, pero además, como esto está a la izquierda del 12, tiene que ser mayor que el 8 y menor que el 12. Entonces empiezan a aparecer como subrangos de búsqueda. Lo mismo que cuando uno hace la búsqueda de un arreglo ordenado. No es la misma eficiencia y eso lo discutimos. ¿Por qué? Porque la ventaja con el arreglo de ir de mitades es que yo voy descartando mitades en la búsqueda. En cambio, yo podría, y ya lo veo en estos dibujitos, que acá no está la mitad y acá no está la otra mitad. O sea, está, uno suele decir, desbalanceado. O sea, es más, el peor escenario podría ser que mi árbol sea, por ejemplo, solo esta rama y no esté en ninguno de estos nodos. Esto sería un árbol de búsqueda donde no hay ningún subárbol derecho, entonces ahí ya buscar un elemento, en el peor caso, es recorrer todo. Pero se aproxima, esa es la ventaja. Me aproximo a la idea de búsqueda por bipartición. Con el balanceo después de árboles que vamos a ver más al final del curso, vamos a ver que logro lo mismo con una estructura estática con árboles. Y uno dice, todo el trabajo esto para llegar a lo mismo que los arreglos, sí, pero los arreglos yo tengo que definir el tamaño en tiempo de compilación y en los árboles puedo variar en tiempo de ejecución. Esa es la gran ventaja. ¿Ah? Bueno, en la representación de eso en el lenguaje, todavía sigo con repaso un poquito. Dijimos, la definición de los nodos es la misma porque es binario. La única distinción puede ser que en el campo de lo que uno llamaba la información, el campo dato del nodo, a veces se particiona como en dos campos, ¿no? Lo que uno llama la clave, que suele ser un campo comparable por menor, mayor o igual, puede ser numérico, alfanumérico, pero en general es algo que yo pueda decir este es menor que este. Y después uno diría el resto de la información de ese nodo que no necesariamente me interesa para la comparación. ¿Tá? Yo les ponía ejemplo, un estudiante, en vez del IA, la clave puede ser la cédula y el resto de la información es toda la información que Bedelía tiene de ustedes, ¿no? La dirección, el teléfono, las notas, etc. ¿Tá? De tal manera que uno podía representar entonces eso con punteros. ¿Tá? Terminamos discutiendo, y acá se va a acabar el repaso, cómo sería la búsqueda de un elemento en un árbol de esta forma, ¿no? Y bueno, justamente la idea es aplicar la idea de la bipartición. Si yo estoy buscando el 7, uno diré, bueno, accedo a la raíz y uno no haga trampa porque esto en realidad no lo ve, solo si tiene el puntero a este lo que ve es el 12. Pero si estoy buscando el 7, yo podría decir, es menor que el 12, si está, tiene que estar acá. Es menor que el 8, si está, tiene que estar acá. Es mayor que el 5, entonces si está, tiene que estar acá. Es igual al 7, está ahí. Si yo buscara, por ejemplo, el 6, yo diría, es menor que el 12, es menor que el 8, es mayor que el 5, es menor que el 7, y acá me encontraría con el árbol vacío. Yo diría, no está. Y no está con seguridad, no es que me falta buscar por acá. No puede estar por la definición de menores y mayores, ¿se entiende? Eso lo torna bastante eficiente y eso me permite, por ejemplo, implementar este algoritmo de búsqueda que no solo me retorna si está o no está, sino dónde está. Entonces, en vez de dar simplemente un booleano, que podría ser el retorno de esta función buscar, me retorna un puntero al nodo. En el caso que no lo encuentre, ese puntero será null, y si lo encuentra es el nodo, ¿no? Entonces, este es el último código que habíamos visto. Acá estaba implementado de cierta manera, que creo que incluso discutimos que uno la podía mejorar, la escritura esta, con una variable booleana está, que está en false, y entonces decía, mientras el árbol no sea vacío, o sea, voy a recorrer un camino, ¿no? Entonces, mientras no llegue al final y no esté, pregunto, si justamente el campo clave donde estoy parado es el que estoy buscando, seteo la variable esa booleana en true. Si no, hay dos posibilidades, o es menor o es mayor la clave, entonces o me muevo para la izquierda o me muevo para la derecha. Al final de este while sale por dos condiciones, o bien t es null y va a retornar null y es porque no lo encontró, o bien salió porque está se hizo verdadero, y entonces cuando está se hizo verdadero yo sé que el puntero t está apuntando al nodo que tiene la clave x, y es eso lo que retorna acá. ¿Se entiende? Lo que uno rápidamente nota en este algoritmo es que no es recursivo. O sea, que no necesité la recursión para hacer una búsqueda en un árbol binario de búsqueda. ¿Está bien? Porque ese criterio de me permite excluir es menor, es mayor o es igual,
es como recorrer un camino, y recorrer un camino es recorrer una lista, y una lista la puedo recorrer iterativamente. Acá tenemos la variante idéntica pero recursiva, donde uno claramente acá se da cuenta que no le aporta mucho este código al anterior. ¿Está bien? Considera los mismos casos. Si el árbol es vacío, retorna null. Si la clave es, retorna ese valor. Y si no, dice, si es menor, llama recursivamente por el lado izquierdo. Y si es mayor, llama recursivamente por el lado derecho. Si uno primero hubiera escrito este código y yo les preguntara, ¿será mejor o es posible transformarlo de manera simple e iterativo? La respuesta, bueno, uno ya la tiene en la transparencia anterior, diría sí, pero ¿por qué? ¿Qué recursiones eran fáciles traducirla a algoritmos iterativos? Las recursiones esas que no dejaban código pendiente, recursiones de cola. ¿Está bien? Y justamente yo no dejo acciones pendientes después de llamar recursivamente, salvo el return que está ahí abajo. Justamente este es el caso donde uno dice la recursión acá no me está aportando demasiada cosa. ¿Está? Miren esta otra función. La diferencia de la anterior en la firma, o sea, el tipo de la función ya cambió. No es un puntero no, sino un booleano. Esa es una diferencia. Pero ¿qué otra diferencia notan en cómo está implementado ese código? Además de que no retorna un puntero no, sino un booleano. Es recursivo, o sea, pero podría ser parecido al recursivo anterior. Lo que pasa es que si lo haces por operación tenés que hacer que recorra uno y después el otro, es el regreso. No tenés que escribir tanto. El otro es más eficiente. ¿Por qué les parece que el otro es más eficiente que este? ¿Por qué este es más ineficiente? ¿Qué es lo que está haciendo que uno dice, ¿y por qué hace eso? ¿Qué es lo que hace innecesariamente? No está usando el orden. No está usando la información de que yo sé que los menores están del lado izquierdo y los mayores del lado derecho. Es decir, el caso vacío es igual, el caso que lo encuentra es igual. Pero si no, ¿qué es lo que dice? Anda a buscar del lado izquierdo, anda a buscar del lado derecho y retorna el OR de eso. Lógicamente es correcto. ¿Está bien? Si uno de los dos te da true, ya es true. Pero, de alguna manera, si yo supiera que el elemento, si llegué a este punto y sé que la clave que estoy buscando X es mayor, ¿qué sentido tuvo haber buscado del lado izquierdo? O al revés, ¿no? Si era menor, ¿qué sentido tiene buscar del lado derecho? Esto lo que está haciendo es recorre todo. Si está del lado derecho, del lado izquierdo, ¿pararía ahí por el cortocircuito? Pero corto. Circuito corto, más que cortocircuito. ¿Está? A ver, pararía ahí en el momento que eso le dé true. ¿Está? Pero suponete, de nuevo, que no lo encontró del lado izquierdo y está del lado derecho. ¿Para qué buscar del lado izquierdo si era mayor? Ahí no iba a salir por circuito corto. O sea, en el peor caso evalúa todo el árbol. Ese es el peor escenario. Innecesario, uno diría, este algoritmo no tengo más remedio, debería usar esto si qué, si el árbol no está ordenado, si el árbol es binario común y corriente. Si el árbol es binario, no me dicen que menores y mayores, o sea, es un árbol binario común y corriente, para saber si un elemento está o no está, debería hacer algo como esto. Buscar en todos lados, porque no sé dónde puede estar. ¿Se entiende? Pero si es binario de búsqueda, esto es ineficiente. Acá fíjense que tienen dos recursiones. Y en el peor caso va a llamar a una, le va a dar false y va a llamar a la otra. En nuestro algoritmo de buscar en binario de búsqueda nunca llama más de una recursión. Por eso que lo pudimos hacer fácilmente iterativo. ¿Se entendió? O sea que esto para binario de búsqueda no es eficiente. ¿Está? Y hoy, ¿por qué menciono esto? Porque hoy vamos a terminar con esto y vamos a arrancar ya con eficiencia. Entonces nos sirve un poco para introducirnos en ese tema. Bueno, vamos a... Este código no lo puse a propósito, para que lo pensemos un poquito juntos, ¿no? ¿Cómo sería el insertar en un árbol binario de búsqueda? Y ya de paso tienen un algoritmo de los que les pido, creo que la entrega de la tarea 3. ¿Está bien? ¿Cómo será insertar un elemento en un árbol binario de búsqueda? Bueno, primero notemos la firma, cómo escribimos esto, que a veces varían las tareas, en las parciales, etcétera, ¿no? Menciono tarea y ya todos se ponen... se escucha el murmullo, ya empezaron a tomar nota. ¿Está? Recibo el árbol, ¿está? El ABB,
por referencia, porque justamente si voy a querer insertar, voy a querer modificar el árbol. Por ejemplo, podría ser que sea vacío, entonces la inserción lo que hace es pasa a ser un árbol unitario después de insertar. ¿Tá? Tiene que ser por referencia. Recibo dos cosas, ¿por qué? Porque recuerden que lo que yo había puesto en la definición del nodo es que había un campo dato y un campo clave. Entonces recibo en la variable dato y en la variable clave recibo cada una. ¿Tá? Voy a escribir la firma acá porque vamos a hacerlo en el pizarrón. ¿Tá? ¿Tá? Y para ir ilustrando, vamos a poner un ejemplo. O sea, los campos son estos, ¿no? Cuando digo ABB, es el puntero a un nodo ABB que tenía los campos info, key, left y right, ¿no? Izquierdo, derecho, sí. El tipo ORD es como el tipo T acá. T podría ser entero, booleano. ORD, lo que quiere decir es que se tiene que poder comparar. No es un tipo primitivo, ni T ni ORD son primitivos de C++. Es como diciendo, algo pone ahí. Pero lo único que le pido a este es que se pueda comparar con menor y mayor y este cualquier cosa. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, vamos y tomemos un ejemplo. ¿Cómo vamos a definir la inserción? ¿Qué casos van a aparecer en la inserción? ¿Está bien? Claro. O la pregunta podría ser, ella me dio la respuesta, pero ¿qué tanto se va a parecer el algoritmo de inserción al algoritmo de búsqueda? ¿No? ¿Va a ser igual solo con insertas? El algoritmo de búsqueda tenemos, por ejemplo, este, o pongo este que es recursivo. ¿Qué tanto se va a parecer a esto? A los casos que tengo que considerar. Y yo diría que bastante, porque si yo no inserto siguiendo el criterio de búsqueda, después que lo inserte y lo vaya a buscar, no lo voy a encontrar. O sea que el criterio tiene que ser coherente de cómo lo inserto y después cómo lo busco. O sea que los casos van a ser similares, ¿de acuerdo? No lo voy a insertar. Como dijimos, por ahora la definición estándar de binario de búsqueda es no tiene repetidos. Entonces si está, no hace nada. El árbol va a quedar intacto. Exacto. Si la clave está, no hace nada. No actualiza el dato, que podría ser un criterio, pero acá no hace nada. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, a ver, si quieren dejo este para que lo tengan ahí de referencia. ¿Qué casos voy a considerar? Y bueno, podríamos arrancar por el primer caso, ¿no? Ver qué pasa si el árbol es vacío. Yo voy a recorrer, a ver, ¿estamos de acuerdo que voy a recorrer, igual que esto, un camino, ¿no? Por ejemplo, voy a insertar el 6. ¿Cómo haría para insertar el 6? Uno diría, es menor que el 12, vení a insertarlo acá. Es menor que el 8, vení a insertarlo acá. Es mayor que el 6, vení a insertarlo acá. Es menor que el 7, ¿dónde va? A la izquierda, porque encuentra el vacío, entonces el 6 se inserta ahí. ¿Está? Voy a insertar, por ejemplo, el 5, ¿cuál hubiera sido? Bueno, es menor que el 12, es menor que el 8, es igual que el 5, me voy y no hago nada. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Se les ocurre algún caso donde se vaya a insertar como al medio y tengan que correr cosas del lugar? ¿Vos querías preguntar algo? No se puede usar la función de buscar para encontrar primero Sí. clave y después insertar. Pero si está, acuérdate que no hago nada. O sea, si lo encuentro, me tendría que ir porque no quería... No es que quiero actualizar la info de la clave. ¿No te puedes quedar en una posición antes? Y no, ese es el tema. Si lo hago recursivo, yo no me... Si quiero insertar, por ejemplo, llego acá y quiero insertar del 8 a la izquierda y estoy parado en este nodo, ya me pasé de largo. Debería estar parado acá. Ahí vamos a ver, que yo se los comenté en su momento, que cuando es recursivo y el pasaje de parámetro es por referencia, tengo una ventaja adicional. ¿Recuerdan? Cuando yo le hice el concat iterativo y el concat recursivo, yo decía, el recursivo yo voy montado sobre la lista, entonces puedo hacer algo en el momento que yo detecto, por ejemplo, llegué al null y entonces inserto el valor. Pero si yo lo hago iterativo me tengo que parar uno antes. Porque yo no voy montado sobre la lista, sino que voy mirando la lista de costado, como con un puntero auxiliar parado en cada nodo.
Bueno, van a ver que si lo hago recursivo y es por referencia, yo me voy a poder parar justo en el lugar, no me tengo que parar un paso antes. ¿Se entendió? Pero la pregunta que les hice, puede ser, yo les mostré ejemplos donde inserto como una hoja, ¿no? El 6 se insertó como una hoja. ¿Podrá ser que no se inserte con ese criterio que estoy siguiendo como una hoja? ¿Se le ocurre algún ejemplo, tomando el árbol de la derecha, donde yo, para insertar un valor, no sea tan fácil como buscar el lugar, la hojita y meterlo ahí? El 9, por ejemplo. El 9. ¿Cómo sería insertar el 9, no? Es menor que el 12, vení para acá. Es mayor que el 8, vení para acá. Es menor que el 11, vení para la izquierda. Se inserta como una hoja a la izquierda del 11. ¿Se les ocurre? El 13, El 3, ¿cómo sería? Y con esta la cortamos, ¿no? Menor que el 13. 13 es mayor que el 12, es menor que el 18, es menor que el 17. Viene a la izquierda del 17. Viene como una hoja de nuevo. ¿Eh? Siempre. ¿Y cómo lo demostrarían? Ustedes ya están en lógica, están duchos con las demostraciones, ¿no? ¿Pruebas por inducción? ¿Están haciendo lógica ustedes? No. ¿Vos estás haciendo lógica? ¿Han hecho pruebas por inducción? ¿Se escucha esto? Me lo tengo que meter dentro de la boca para que se escuche. Sí, que a ver, uno de los pasos sería comparar con el actual y después el otro siempre es insertar o a la izquierda o a la derecha. A ver, no es el objetivo del curso, pero uno diría, ¿cómo me convenzo de que si inserta, lo inserta como una hoja? Porque puede ser que si está, dijimos que no hacía nada, ¿no? Entonces, porque el caso base sería solo insertar cuando llegas al árbol vacío. Bien, cuando es el árbol vacío, estamos de acuerdo que de vacío va a pasar a un árbol unitario. Ahí va a ser una hoja. Y después, si no es vacío, hay tres posibilidades. Igual, menor o mayor. Si es igual, no lo inserta. Entonces ni chequeo porque yo dije sí se inserta. ¿Tá? Si es menor o mayor, y lo estoy haciendo por inducción, ¿qué supongo? Que para cada subárbol la propiedad ya se cumple. Eso es la hipótesis inductiva. Entonces, si va del lado izquierdo, se va a insertar como una hoja. Si va por el lado derecho, se va a insertar como una hoja. Conclusión, se inserta como una hoja. Entonces no haría falta hacer más testing. Me convencí de que siempre se inserta, lo inserta como una hoja. Hagamos entonces ese código. ¿Tá? Y les pongo, si quieren, volvemos a este de auxiliar. Primer caso que voy a considerar, ¿cuál es? Entonces, si lo pienso recursivo, si es vacío. Siempre, ¿no? Porque si accedo por el puntero sin chequear primero si es null, entonces pregunto, if t es null, ¿qué debería hacer? El árbol es vacío, ¿qué tiene que pasar a ser el árbol ahora? Un árbol unitario. O sea que acá va a venir el código de transformar a t, ¿no?, en este dibujito. Que acá tenga la clave, el dato y dos punteros vacíos, ¿no? Este va a ser el nuevo t. T es null, ahora t debería ser esto. Pasa a ser el único elemento. Entonces, ¿qué es lo que hago? A t le asigno, porque es por referencia, un nuevo nodo. ¿De acuerdo? Y ahora le cargo los campos. ¿Sí o no? Los campos son eso. Entonces, ¿qué diré? En t flechita clave le asigno ¿qué cosa? La clave que me dieron como parámetro. En t flechita info le asigno ¿qué cosa? El dato. Y después, ¿qué tengo que hacer? Izquierdo y derecho, left y right, null, ¿no? T flechita left igual t flechita right igual null. ¿Está? Cierro ese caso de si t es igual a null. ¿Sí? Si no, ¿qué voy a chequear? Tres posibilidades dijimos. ¿Es igual, es menor o es mayor? Si es igual, ¿qué quiero hacer? Nada. Entonces lo dejo para el final y no hago nada y me voy. Entonces pregunto si la clave que estoy buscando es más chiquita que t flechita aquí. ¿Sí? Si es más chiquita, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué dijimos? Voy a insertar del lado izquierdo. Entonces llamo al método insertar. Lo voy a poner acá al costado para que entre. Insertar la clave, el dato, pero llamo con esta referencia, ¿no? T flechita left. Si no, ¿qué voy a considerar acá? El CIF, si la clave es mayor. ¿Por qué el CIF no es no contemplas igual? Bueno, escribamos esto y después me lo contesta. Me preguntó quién, vos. Me lo contestás vos. Ay, está atento, así me lo contestás. ¿Qué pasa si es más? Él me dice el CIF, ¿por qué no es else? ¿Qué pondría en este caso si la clave es mayor? Porque podría incluir igual si tuviera. ¿Qué pongo? Si es mayor, ¿dónde voy a insertarlo? Del lado derecho. La clave, el dato y T flechita right. El else, ¿cuál sería si yo pusiera un else ahí? Mayor o igual. Son iguales. El único caso que me queda por contemplar es si la clave es igual a T flechita aquí. ¿Qué quiero hacer ahí? Nada, entonces no hace falta que ponga el else, puedo cerrar. ¿Qué pasaría si yo en vez de este else if pusiera else? Si fuera igual, llamaría por acá, en algún momento va a llegar a este y va a generar este nodo y no quiero. ¿Está? O sea, quiero tratar distinto, mayor a igual. ¿Se entiende? Si te queda memoria colgada. ¿En qué caso? ¿Ahora? No, en el que si usas solo el else en vez del elcito ahí. Porque creas un nuevo nodo y no borraste el otro. No, porque esto lo va a crear solo cuando llegue a null, ¿eh? Sí. Pero si no tomas el caso que es igual, Sí. no lo distinguís Sí. y haces con solo un else ahí te queda memoria colgada. Sí, no solo me va a quedar mal, ¿no? Porque cuando ponga else, acá va a llamar por el lado derecho y, por ejemplo, suponete que el árbol derecho es vacío, va a venir y va a insertar. Entonces va a quedar un elemento con uno a la derecha que es igual a ese elemento. Entonces ya no se cumple la relación de orden. O sea, ya hay varias cosas que están mal. ¿Se entendió? Sí. No es sobre eso. ¿No es qué? No es sobre esa función, ese procedimiento. Vos podés tener un árbol con una celda que vaya al anterior. Sí, un árbol doble encadenado, digamos. Sí, hay que encontrarle utilidad a eso. Pero podría ser. Se llaman los heap, que van a ser árboles doble encadenados para implementar lo que se llaman colas de prioridad, que es una estructura que se usa en los procesadores de las máquinas. Se usa esa idea de subir y bajar por el árbol, ¿tá? Pero se usa siempre acotado, con lo cual vamos a ver que estos árboles, si bien puedo subir y bajar, lo tengo almacenado en un arreglo y no con punteros. Lo vamos a ver eso en el curso, pero un poco más adelante, ¿tá? No hay tantos ejemplos interesantes de doble encadenado en árboles. No hay tantos. ¿tá? ¿Se entendió? Notan que esto, cuando inserta un valor, es como que como es por recursivo y por referencia, siempre va montado sobre el puntero. Por ejemplo, si voy a insertar el 12, va a decir, voy a insertar el 10. Dice, es menor, es mayor, y cuando llegue a este null, el que sale de este punto, en ese lugar se va a enganchar el nuevo nodo. O sea, no me tuve que parar un nodo arriba del 11, sino que me paro en el null que salió del 11. Y eso es porque voy montado. Cada vez que yo llamo recursivamente con uno de estos sobre la referencia, yo voy montado sobre los punteros. Si yo lo hago iterativo, para que les quede claro, porque eso es un error común cuando uno programa, si uno lo hace iterativo, cuando lo hace por recursivo, viene así. Es como diciendo, yo voy a insertar el 10, voy acá. Después voy acá y después estoy parado en este null. Entonces acá genero el nuevo nodo, se enganchó ahí. Cuando yo lo hago iterativo, en vez de ir así, voy así. Estoy parado acá, vengo, estoy parado acá, vengo, estoy parado acá. Si yo avanzo del lado izquierdo acá, voy a estar parado en el null acá, pero en una copia del null mirando acá. O sea que ya no puedo decirle 11 a la izquierda, mete algo. Ya me pasé de largo. Por eso cuando es iterativo, tendría que frenarme un paso antes. No cuando llegué al null, sino cuando voy a ir del lado izquierdo y del lado izquierdo hay null. O voy a ir del lado derecho y del lado derecho hay null. ¿Se entiende? Entonces acá la recursión
saca ventaja porque se evita esos casos adicionales, anticiparse a llegar al caso base. ¿Sí? Bien. Esto va a estar en el práctico, pero podemos hacer una pequeña discusión, ¿no? Primero, una cosa que no analizamos, pero ¿qué pasa cuando... A ver, ¿qué sabemos de la estructura? ¿Qué información me puede dar? Por ejemplo, ¿dónde está el mínimo y dónde está el máximo? Que puede ser algo útil en un árbol saber dónde está el mínimo y el máximo. Bueno, acá me dicen el máximo es la hoja derecha, más a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? No. A medias. ¿Por qué no? Porque no necesariamente soja. Muy bien, no necesariamente soja. Fíjense, yo vengo por el lado derecho, yo sé que el 18 es el máximo, ¿por qué? Porque del lado derecho de él no hay nadie, pero del lado izquierdo puede haber alguien, pero ya no es más grande. Entonces, ¿cuál es el máximo? El que está en el camino más a la derecha, que él más a la derecha no tiene nadie, pero el lado izquierdo puede tener. Y de nuevo, el mínimo es el que está más en la rama más a la izquierda. De nuevo, acá podría tener a alguien del lado derecho, por ejemplo el 3, podría estar del lado derecho, pero él sabe que del lado izquierdo no tiene nadie. Ese es el mínimo. Después vieron que analizamos estos recorridos pre-order, en orden y post-orden. La diferencia estaba en dónde visitaba la raíz. Cuando era pre, primero, en el medio y post al final. ¿Sí? Eran 3 formas de recorrer los árboles. Si yo miro el dibujito de los binarios de búsqueda, ¿cuál de esos recorridos, de los 3 que mencioné, me da algo interesante de un árbol binario de búsqueda? Pre-order, en orden o post-orden. No digo tiren la moneda porque tendría que tener 3 caras, ¿no? Es difícil. Bueno, puede salir de canto, ¿no? ¿Y? Con preorden, revisas primero la raíz, primero el elemento y después el más. No. Hay algo que me da algo que es bastante útil en la estructura, cuando uno la quiere visualizar, la quiere imprimir, ¿de qué forma le gustaría que aparezcan las cosas? Ordenadas, ¿no? Por ejemplo, si necesito una base de datos, mostrarme los registros ordenados por la clave. ¿Cómo logro que esto salga ordenado? En orden. ¿Por qué? Porque la definición de en orden, ¿qué me dice? Primero hace el subárbol izquierdo, después la raíz y después el subárbol derecho. Los menores el elemento y los mayores que el elemento. Si yo hago el recorrido en orden, me salen del 2 al 18 todos ordenados. Vamos a ver que muy eficientemente, porque un recorrido del árbol sin tener que ordenar el árbol, porque el árbol ya está ordenado. Es una forma de mirarlo para que salga ordenado, recorrido en orden. Y si yo lo quisiera ordenado de mayor a menor, sería el en orden de nuevo, pero ¿qué cambiarían? En vez de decir, recorrete el árbol izquierdo, después el nodo, después el árbol derecho, ¿qué haría? El árbol derecho, el nodo y después el árbol izquierdo. Recuerden que cada recorrido tiene una variante. La variante es si el izquierdo lo pongo antes que el derecho o al revés. Típicamente, yo les había dicho que en estas cosas, típicamente cuando dice pre, en y post, habla de la raíz, pero se asume en general por defecto que lo izquierdo está antes que lo derecho. Pero una variante podría ser lo derecho antes que lo izquierdo. O sea que hay 2 variantes para en orden, 2 para preorden y 2 para posorden. ¿Está? Entonces, si uno quisiera imprimirlo al revés, no tiene que modificar el árbol, solo que cambia la forma de visualizarlo. ¿Se entendió? Bien. Discusión por arriba, no me voy a detener. Y acá puede dar muchas soluciones posibles. ¿Cómo borro en un árbol de esto? ¿Cómo borro, pero con la consigna de que lo que deje siga siendo binario de búsqueda, ¿no? Porque si destrozo el árbol, está todo bien. Pero, por ejemplo, si yo saco el 8, quisiera que todos los datos acá menos el 8, lo que siga haciendo acá, siga cumpliendo la definición de binario de búsqueda. ¿Ah? Estos 2 ejemplitos no son muy, quizás adecuados, porque uno ve todo y no hay tantos nodos.
¿Está bien? Primero, pensemos ideas, ¿no? Pero una idea puede ser, a ver, si yo voy a borrar un elemento, primero lo tengo que ubicar. Si no está, no hago nada, ya está. Ese es un caso fácil, ¿no? Es como una búsqueda, no está, te fuiste, no se borró nada. Ahora, si está, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo vengo a borrar, supónganse que el árbol empezó por allá, vengo y querría borrar el 8. ¿Qué criterio seguí para llegar al 8? El mismo que la búsqueda, el mismo que la inserción. Si es menor, anda al lado izquierdo, si es mayor, al lado derecho. Si llegaste a null es porque no estaba. O sea, el criterio sigue siendo el mismo. Ahora, supónganse que yo llegué y estoy parado en este puntero, digo, el 8 es el que quiero borrar. Y esto acá tiene un árbol enorme abajo y esto tiene un árbol enorme acá. Acá no son tan enormes porque este tiene un solo nodo y este tiene 4. Pero bueno. Entonces, ¿cómo logro borrar el 8? ¿No? Y acá podría haber muchos más nodos acá arriba para que eso siga siendo binario de búsqueda. ¿Se entiende? Porque uno está tentado de decir, en vez del 8 mete tal otro y le quedó. ¿Está bien? La rama izquierda se pegaría abajo. ¿Cómo? La rama izquierda está la rama derecha. Es difícil de explicar. Sí. Esta es la rama izquierda del 8, ¿no? La pones en la rama izquierda del 11. Esa podría ser una alternativa, ¿no? Como todo lo que está a la izquierda de este, ponerlo como más a lo chiquito, a lo mínimo de engancharlo de ahí. ¿Se entiende? O sea, ponerlo bien a la izquierda del 11. En este caso el 11 no tiene nadie. Entonces, si todo esto lo corro acá abajo y después este lo pongo acá, podría ser una solución. El tema es que eso tiende como a desarmar mucho el árbol. Es como lo tiende a alargar demasiado. ¿Y yo qué quiero de un árbol? Quiero que la altura, que es el camino más largo de la raíz de una hoja, no sea tan largo. ¿Por qué? Porque cuando busco, lo peor que le puede pasar a un algoritmo de búsqueda, que es lo que es recorrer un camino del árbol, dijimos. Entonces, el peor camino que le puede tocar es justamente la altura. Entonces yo trato de que la altura no se me vaya agrandando, porque si yo lo empiezo a estirar al árbol, cada vez que vaya a buscar después, me va a costar más. ¿No tenés que hacer que el 12 apunte a lo que apunta el 8? Que el 12 apunte a lo que apunta el 8. Claro, en este caso podemos encontrar... a ver, el 8 apunta a dos cosas, eso es lo que pasa. ¿Está? Entonces, no puedo hacer que el 12 apunte a las dos cosas a la vez. Sí. Sí, más o menos te entendí. No sé si el resto te entendió. El mayor elemento del lado izquierdo. A eso me gustó más. A ver, vamos a hacerlo más gráfico. Supónganse que yo vine navegando por el árbol menor, mayor, llegué al que quiero borrar, X. Y lo voy a salir de ahí porque uno está muy tentado de decir, pon el 11 en lugar del 12 y está, ahí le quedó, pero bueno. En general, ¿cómo es? ¿Está? ¿Qué podría pasar? Y bueno, podría pasar que acá tenga, cuando llegué al que quiero borrar, tenga dos árboles ahí que no son vacíos. Si uno de los dos fuera vacío, este es vacío, es facilísimo. Por ejemplo, si este es un puntero nulo, ¿qué hago? Que este apunte acá y ya está. O sea, borrar este es saltear este para acá y se acabó. Si este fuera vacío y este no, salteo este para acá y ya está. El tema es qué pasa cuando los dos son no vacíos. O sea, cuando acá hay elementos y acá hay elementos. Bueno, yo que sé acá, que estos son todos mayores que X y todos estos son menores que X. Entonces, una idea para no desarmar tanto el árbol, ¿está bien? ¿Cuál podría ser? Tomar una alternativa, pero puede haber más. Tomo el más chiquito. Por ejemplo, lo que me dijeron ahí, ¿cuál que dijiste? El más chiquito del subárbol. El más grande del subárbol izquierdo. O sea, tomo el más grande, este es el subárbol izquierdo del X, ¿no? Tomo el más grande, supóngase que es este, posicionalmente. ¿Está bien? Tiene cierto valor Z. Y lo que hago, si es el más grande, ¿de qué estoy seguro de este nodo de los punteros que salen de él? Lo acabamos de decir, ¿no? Si es el más grande, ¿qué sé? A la derecha no tiene nadie. A la izquierda puede tener un árbol. ¿Está? Pero a la derecha no.
¿Sí? ¿Qué pasa si yo, para no desarmar todo el árbol, este Z lo pongo acá? ¿Está bien? Y lo saco de acá. Y uno dice, ¿pero sacarlo de ahí es más fácil? Y sí, fíjate que es más fácil porque es uno de los casos que dije recién que era fácil. Cuando uno de los dos era vacío, en particular este vacío, lo que tenés que hacer, el que llega acá, lo movés ahí y ya está. Te salteás solo ese nodo. ¿Se entiende? Entonces, se borraría este Z, pero el dato del Z sobrescribe lo que estaba acá. Ahora, lo que me queda ahí, ¿sigue siendo binario de búsqueda? Y veamos que sí. Todos estos eran mayores que el X. Si pongo un valor de acá, ¿cómo es un valor de acá respecto a X? Es más chiquito. Entonces, estos siguen siendo mayores que el X. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá no hay conflicto con el Z que acabo de poner ahí. ¿Me siguen o no? Sí. Ahora, al poner el más grande, no es cualquier cosa el poner el más grande acá, ¿qué logro? Que el resto de los que queden acá sigan siendo más chiquitos que ahora el Z. Porque si ahora esto va a ser Z, yo quiero que todo lo que quede acá sea menores que Z, y justamente por eso puse el más grande, para que el resto sigan siendo menores que el más grande. Dual a eso podría haber sido no trabajar sobre este árbol, sino haber trabajado sobre este. ¿Qué podría haber puesto? El más chico de su árbol derecho, ponerlo acá, lo borro de acá y lo pongo ahí. ¿Se entiende? Una pregunta. ¿Y qué pasa tipo con el árbol que tiene Z allá abajo? Bueno, como digo, en este caso, por ser el más grande, borrar el más grande, ¿qué es lo que va a hacer? El puntero que le llega a él, simplemente lo que vas a tener que hacer es pasarlo acá, porque sabes que este no tiene nadie ahí. Y esto lo usás con una variable auxiliar y liberás esa memoria. Es muy fácil borrar ese caso. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Bueno, esto está como un ejercicio práctico, está como un ejercicio del obligatorio, así que no voy a ir tampoco mucho más en detalle. ¿Tá? Pero no es... El código es un poco más largo que ese, pero no se crean que es mucho más difícil que ese. ¿Tá? Para acá es útil a veces modularizar. Por ejemplo, ¿qué me podría ser útil? Una función auxiliar que podría ser útil, ¿cuál es? El que me dé el puntero donde está el máximo. El puntero al máximo de un árbol. Porque entonces cuando yo encontré el lugar donde quería hacer algo, uso esa función auxiliar que me apunta a este nodo, tomo su dato, lo copio acá y después voy a borrar este. Entonces puedo tener una función auxiliar que sea ubicar el máximo. ¿Está? Y con eso sale. En no muchas líneas de código sale. Lo dejo ahí porque la idea creo que se entendió. Bien. Y como dice la canción, ¿no? Tanto correr para llegar a ningún lado. Volvemos. Cuando arrancamos les presenté el árbol general. Y le dije, momentito, vamos a trabajar con los binarios y al final vamos a volver con los generales. ¿Está bien? O sea, dice, ¿para qué me sirven los árboles binarios? Dice, ¿qué realidad modela un árbol binario? Muy poca cosa. Los binarios de búsqueda sí, porque uno puede pensar que una base de datos por claves es un árbol binario de búsqueda. Pero los árboles binarios común y corriente, ¿para qué sirven? Bueno, vamos a ver que sí sirven. Pero primero, recordemos la definición de lo que era un árbol general. Era más complejo que un árbol binario, porque decía, o bien era la estructura vacía, o bien es un elemento de tipo T, que se suele llamar la raíz del árbol, junto con un número finito de árboles, y ahí viene la recursión, disjuntos entre sí, o sea que no comparten memoria, que se suelen llamar subárboles, ¿no? Entonces, un ejemplo para ilustrar eso podría ser este dibujito de una estructura de carpetas y archivos de un file system, ¿no? Yo tengo una carpeta raíz, tengo subcarpetas, cada subcarpeta tiene subcarpetas, hay archivos, etc. O sea, un dibujito de esto puede ser un árbol general. ¿Qué es lo que me permite un árbol general que un árbol binario no me lo permitía? No me restringe la cantidad de hijos que tiene un nodo. Yo puedo tener una carpeta que tenga un número variable de subcarpetas. Por ejemplo, la raíz tiene 3. ¿Está bien? Si pienso que las carpetas son las que tienen estrellitas, este tiene 2.
¿Está bien? Entonces puedo tener número variable y eso me da mucha flexibilidad, porque si no me dijera, mira, en el file system de tu laptop vas a poder tener para cada carpeta solo 2 subcarpetas, uno diría, parece como una restricción demasiado fuerte e innecesaria. Entonces la pregunta es, después leen eso que está ahí porque se los voy a decir oralmente. Pensemos un árbol general, ¿no? Este dibujito, este que tiene 4, este por ejemplo tiene un número finito que es 1, este tiene 3, este tiene 2, bueno, podría seguir el dibujito del árbol. Ese es un árbol general. Podría ser, de nuevo, una estructura de carpetas de un sistema operativo. ¿Cómo puedo representar eso? Hay varias formas, pero una muy natural y muy simple es como un árbol binario. ¿Está bien? Que está codificando, se van a dar cuenta ustedes, de alguna manera escondida, un árbol de listas. ¿Cuál es la semántica para decir cómo esto yo en realidad lo voy a representar así? Y para mí va a ser más cómodo representar eso que conceptualmente yo lo veo así, en la máquina va a estar así. ¿Cuál es la traducción? Los nodos son los mismos. Lo que cambia es que cada nodito se va a relacionar con 2 cosas, por eso binario. Su primer hijo y su siguiente hermano. Cuando digo primer hijo me refiero izquierda a derecha, el primero, y siguiente hermano, el que está al lado, ¿no? Entonces digo, miremos, a ver cómo se transformó este dibujito en este. El A tiene 4 hijos, entonces A se relaciona, el puntero azul es primer hijo, ¿está? Y los punteros verdes son siguiente hermano, ¿no? ¿Está bien? Tengo el primer hermano o el siguiente hermano del B es el C, el siguiente hermano del C es el D, el siguiente hermano del D es el E. Bueno, acá no hay un puntero verde porque el E ya no tiene hermanos. ¿Está bien? El D, tomemos por ejemplo, se relaciona con su primer hijo, que es el G, y después están los siguientes hermanos. ¿Se entiende? O sea, dado el dibujito de abajo, yo puedo pasar el de arriba, dado el de arriba, puedo pasar el de abajo. O sea que puedo establecer una codificación, se suele decir. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo escrito así abajo? Es que ahora definir el tipo de los nodos es más fácil. ¿Por qué? Porque es un árbol binario, tiene 3 campos. El campo del dato, que es la letra que estoy viendo acá, y después 2 punteros, el verde y el azul, que podría llamar primer hijo y el puntero siguiente hermano. Entonces pasa a ser un árbol binario. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bien. Ahora, hay que tener cuidado. Y esto también aparece en la tarea 3. Así que abran las orejitas. Vamos a ver 2 ejemplos para ver el cuidado que hay que tener. ¿Está bien? Entonces primero pensemos que define una estructura de nodo. Nodo árbol binario, típico, un árbol binario común y corriente, ni siquiera binario de búsqueda. Típicamente va a tener un campo de dato, se suele llamar info, y después 2 punteros izquierdo-derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, nodo árbol binario, asterisco, llamémoslo izquierdo, y nodo árbol binario, asterisco derecho. ¿Está? Y les propongo que para este árbol común y corriente binario definamos 2 funciones, que ya la habíamos visto, pero hagamos el ejercicio. Una que cuente la cantidad de nodos y otro que me dé la altura del árbol. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer primero la cantidad de nodos. O sea, que en un árbol binario yo digo cuántos nodos tiene. Entonces la firma de esa función seguramente va a retornar un número. Vamos a llamarle cantidad de nodos CN. ¿Está bien? Y recibe un árbol como parámetro, ¿no? Un nodo árbol binario asterisco A. No uso un typedef, podría usar un typedef, pero bueno, dejémoslo. ¿Cómo es esta función? El código. If. ¿Qué pregunto primero? Si el árbol es vacío. Si el árbol es vacío, ¿qué es lo que hago? Retorno 0. Y si no,
¿No puedo usar la que recorría todo el árbol y después sigo aumentando a ver cómo es el zoom? ¿Un nodo? Sí, podría hacer eso. Pero acordate que el que recorría no retornaba nada. Cuando modificarlo, sí, y de alguna manera esto va a ser un recorrido, o sea que estoy modificándolo. Porque acá es cuando el caso vacío que no hacía nada, que sería retornar 0, y en esto lo que me queda escrito acá va a ser una forma de recorrerlo. Si no es vacío, ¿qué es lo que retorno? Exacto, yo diría, si no, retorna ¿qué? Lo que te dice la función cantidad de nodos del árbol izquierdo, eso lo sabe hacer la máquina, me va a decir 8, y a eso, ¿qué le tengo que sumar? Sumale la cantidad de nodos del árbol derecho, y me da 5, 8 más 5, 13. Y le tengo que sumar la raíz. ¿Está? Si el árbol no es vacío, es un nodito con dos árboles. Entonces digo, contá los nodos en los dos árboles recursivamente y sumale uno por el nodito. ¿Está? Hago eso. Hagamos la otra función y después vamos a ver eso, ¿no? La otra función, no me queda mucho espacio, pero vamos a escribir acá. Int altura. También la firma es la misma, o sea, recibo un árbol. No están pudiendo leer ahí, ¿no? Vengo por acá. Int altura. Recuerda que lo que era la altura era el camino más largo de la raíz a una hoja, ¿no? Esa era la cantidad de niveles que tenía el árbol. La firma o el tipo de la función es lo mismo, porque recibe un árbol y va a devolver un entero. Un natural, uno diría, ¿no? Pero bueno, un entero. El caso base es el mismo, ¿no? Si el árbol es vacío, ¿qué retorno? 0. Pues. Y si no, era el máximo de los dos llamados recursivos, porque yo quería el camino más largo. Entonces, si por el lado izquierdo me da 5, por el lado derecho me da 8, me quedo con el 8. Pero a eso le tengo que sumar, ¿qué? No restar. Yo tengo, ¿no?, el arbolito que tiene acá el árbol izquierdo y acá tiene un árbol derecho. Entonces yo cuando llame recursivamente, este va a ser más grande que este, pero la altura de todo este árbol, ¿qué es lo que es? ¿Es esto nada más? Más 1, que es este, ¿no? Pero no hay que restarle 1 si estás mirando de la derecha. ¿Cómo? Pero el de la derecha no hay que restarle 1. No le tengo que restar a nadie. Lo que digo es acá, ustedes lo que me dijeron es que retorne, ¿qué cosa? A ver, si pienso en así, en altura del árbol izquierdo. Muy bien. Pongo ese pedazo de código medio suelto, lo tengo que armar. Altura del izquierdo y altura del derecho, la máquina lo va a saber calcular. Me dice, mirá, te va a dar más grande el de la derecha. Entonces, como esto me da un número y esto me da un número, uso, por ejemplo, la función max o máximo entre dos números, ¿no? Diciendo, de estos dos, quédate con el más grande. Se va a quedar con este. Pero a eso que le tengo que sumar, ¿cuál es la altura de todo este árbol? Más 1, ¿no? Por la raíz. La raíz está un nivel más arriba. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, todavía no estoy con los hermanos. Estoy con un árbol binario. Ahora vamos con los hermanos. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno. Ahora pasemos
Pasemos a ver qué pasaría si yo pienso, para ver si los algoritmos de árbol binario y de árbol general representado como binario son los mismos, o tengo que tener algún cuidado. Entonces supónganse que yo en vez de ahora pensar en un árbol binario común, lo que pienso es un árbol general. Entonces en vez de poner árbol binario común, acá voy a poner nodo árbol general. Y en vez de ponerle izquierda y derecha, le voy a llamar primer hijo, siguiente hermano. Uno dice, el cambio fue sintáctico, ¿no? O sea, le cambié etiquetas nada más. Pero la definición estructural es la misma. Ahora voy a los códigos. Si yo quiero contar la cantidad de nodos de un árbol general. ¿Esto no anda? Y en vez de poner acá binario, pongo general. ¿Qué tengo que cambiar acá? Para contar la cantidad de nodos, yo quisiera que me saliera esta cantidad de nodos, pero lo tengo representado así. A ver, este árbol en realidad no existe, el que existe es este. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá abajo? ¿El caso base es el mismo o no? Sí. ¿Este caso cambia algo? Está bien, izquierdo no se llama más izquierdo, uno dice ahora lo llamo primer hijo, por ejemplo. Y derecho no se llama más y dejo siguiente hermano. Si solo cambio eso, ¿esto me sigue dando la cantidad de nodos de ese árbol? Sí, acá veo que un cambio simplemente cosmético, que podría no haberlo hecho, funciona. Para un árbol binario común y corriente y para un árbol general que está representando el mismo código funciona. Veamos qué pasa con la altura. ¿Sí? Si yo hiciera el mismo cambio cosmético, ¿qué diría ahora? Va a ser un nodo árbol binario, ahora es un nodo árbol general. Y si en vez de ponerle izquierda, acá le llamo primer hijo y acá le llamo siguiente hermano, la pregunta es si ese cambio cosmético acá también funcionó. En particular, ¿qué número me va a dar este código para este dibujo? ¿Qué número sale? ¿Qué número sale? 7. Cuenta el camino más largo de la raíz de una hoja, o sea, debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los dos más largos tienen largo 7. Si yo le largo a correr este código a ese árbol que está acá, ¿está bien? Sale 7. Y ahí está mal. ¿Por qué? Porque yo dije, en realidad, esto está representando esto. Entonces, ¿la altura cuál debería ser? Miren este árbol. ¿Cuál es la altura? 3. Yo estoy esperando un 3. ¿Entienden? O sea, que la semántica primer hijo y siguiente hermano aporta algo diferencial en este caso. En el caso de contar nodos me daba lo mismo. Si es primer hijo y siguiente hermano, lo sumaba y me dio lo mismo. Pero en la altura, ¿por qué no me da lo mismo primer hijo y siguiente hermano para la altura? ¿Qué pasa con el primer hijo en la altura y qué pasa con el siguiente hermano en la altura? ¿El siguiente hermano aumenta la altura? Está a la misma altura que el hermano, entonces ¿por qué ahí le vas a sumar 1? En cambio, cuando digo primer hijo, si yo estoy para un nodo, primer hijo de él está a un nivel más bajo. Entonces, por eso que esto me da 7 y yo estaba esperando un 3. Entonces ahí tengo que repensar un poquito el código con la semántica. Capaz que no es el máximo de estos dos más 1, sino... El máximo de todos los hermanos. No, los hermanos. Es el máximo del que está parado. Y si no, es el máximo del que está parado del siguiente. Y el hermano... ¿Qué código escribo? No hay que cambiar mucho, pero hay que cambiar. Es A primer hermano, primer hijo de...
Primer hijo. ¿Cómo? Bien. El más 1 no está acá, porque no es el máximo de estos dos y a eso sumarle 1. ¿Dónde aumenta en 1 el nivel? Solo cuando, por acá el máximo, es 1 más la altura que tenga primer hijo, porque si ya bajo a primer hijo ya aumenté 1 la altura, y siguiente hermano está al mismo nivel. Entonces, en vez de ser el máximo entre estos dos más 1, es el máximo entre 1 más la altura del primer hijo, coma la altura del siguiente hermano. Si largan a correr este código para eso, le va a dar un 3. Y el 3 es lo que uno está esperando, porque en realidad en la cabeza el único que existe es este, pero yo en la máquina codifiqué este. Pero yo quiero que el resultado se parezca a este. ¿Se entiende? Ese es cuando uno codifica una realidad con una estructura, quiere que siempre la respuesta responda a la realidad, por más que el código sea otro. Esos son los cuidados que hay que tener cuando uno trabaja con árboles generales. Está bien, lo puedo representar con un binario, pero un binario donde izquierda y derecha antes era más o menos lo mismo, ahora primer hijo y siguiente hermano son cosas distintas. Siguiente hermano mantiene el nivel, primer hijo baja nivel. Y en la altura se nota eso. En la cantidad de nodos no importa. ¿Se entendió? Bien. Cuando calculo la altura, fíjate que vos antes tenía este dibujito. Y ahora cuando pienso en un nodito tengo esto. Primer hijo, siguiente hermano. Y lo dibujo así porque este está al mismo nivel y este baja el nivel. Entonces, cuando yo calculo la altura, digo, a ver, cuando yo me voy a calcular la altura del primer hijo, si esto me da cierto valor acá abajo, a eso le tengo que sumar 1 porque este está 1 más arriba. Pero cuando calculo la altura hacia el costado, es la misma altura donde estoy parado. Por eso acá no le sumo 1. Lo máximo que me dé los dos es lo que estoy esperando. ¿Está? Bueno, vamos a dar una introducción que la vamos a complementar, pero quería dar una introducción hoy para así la clase que viene vemos ejemplos, ejercicios y sacamos un poco jugo a este tema que le vamos a llamar una introducción a toda un área, ¿está bien? Que se llama análisis de algoritmos. Hay cursos enteros, incluso de posgrado, que son solo sobre análisis de algoritmos. Pero en este curso vamos a dar una introducción al área. ¿Está bien? Una introducción para poder justamente comparar después cuando haga sistema de porte mediano, mira, este programa es mejor que este, pero ¿por qué es mejor? ¿Cuánto mejor? Tengo que tener alguna medida para decir esto es mejor que esto. Entonces vamos a introducir las primeras mediciones o las primeras formas de medir la eficiencia que se van a profundizar un poco más en programación 3. ¿Está? Entonces arranquemos primero con algunas cosas conceptuales. ¿Qué cosas les parece que influye o de qué depende la eficiencia de un programa? O sea, si yo tengo que resolver un problema, ¿con qué criterio elijo este algoritmo o este algoritmo? Por la memoria que utiliza. Entonces uno elegiría el que gasta menos memoria. ¿Qué otro criterio? Por lo rápido. Uno elegiría el que es más rápido. ¿Está? ¿Algún otro criterio se le ocurra? O sea, tiempo y espacio son dos factores de eficiencia que uno quiere optimizar en general. Y eso va a tener que ver con este tema. Eso, menos operaciones, va a tener que ver con la eficiencia en tiempo de ejecución. Está relacionado, ¿no? Y aunque no me lo van a decir, son los criterios que a veces la gente elige. Dice, yo elijo el algoritmo que sea más fácil de entender, de codificar y de depurar después. Me complico lo menos posible. Ah, se ríen porque es cierto. A veces pasa eso. Uno dice, elijo el algoritmo que me resulte más simple de programar, más simple de mantener, más simple de... no sé. Y la otra familia de criterios son las que mencionan ustedes, que usen eficientemente los recursos del sistema, el tiempo de ejecución y el espacio de almacenamiento. En general, las dos familias de criterios se contraponen. ¿Qué quiere decir? Que los programas más eficientes no son los más fáciles. ¿Está bien?
Entonces uno dice, si se contrapone, quiere decir que tengo que elegir entre hago código eficiente complicados o hago código simple pero ineficiente. Y lo puedo complementar. La eficiencia no la puedo reparar. O sea, si hago un programa ineficiente, voy a estar en problema y ya les voy a mostrar por qué. Entonces voy a apuntar a esto, a la eficiencia, pero no quiero que deje de ser entendible. Entonces puede ser que un código sea muy complicado. Entonces ahí, ¿qué puedo usar para que no sea tan complicado? ¿Con qué se ayudarían? Comentarios. Pre y post condiciones. Aunque sea una caja negra media difícil de entrarle, si yo le pongo una pre y una post condición, entiendo la caja negra por fuera. Y eso por lo menos sirve, el que la va a usar, ¿para qué sirve? No tiene que estar descifrando todo el código. ¿Está? O sea que puedo reparar un poquito la eficiencia si es inentendible esto con buenos comentarios. No quiere decir meter una línea de comentario por cada línea de código, porque eso tampoco es una buena práctica, se los digo, porque uno después actualiza el código y los comentarios los deja, entonces ya después empiezan a estar como inconsistentes los comentarios con el código. Pero sí pre y post condiciones, ¿no? O sea, qué condiciones tiene a la entrada de este código que produce este código a la salida. Eso son pre y post condiciones. Entonces nos vamos a concentrar, vamos a ir viendo que de todo este mundo vamos a ir achicando, nos vamos a meter en esto, porque va a ser una introducción a un tema, ¿no? Entonces vamos a meternos en la eficiencia. Y de la eficiencia, yo les digo, nos vamos a meter solo en el tiempo de ejecución por ahora. Vamos a ver que es bastante intuitivo y fácil saber si un programa consume menos memoria que otro, pero no es tan fácil ver el tiempo de ejecución. Para eso se requiere, y no se los voy a negar, un poquito de matemática. Entonces vamos a ver un poquito de matemática acá. No mucha, pero algo. Y vamos a ver que las herramientas que veamos de matemática para calcular el tiempo también sirven para el espacio. Entonces me voy a concentrar en el tiempo de ejecución. Siguiente pregunta. ¿Qué factores influyen en el tiempo de ejecución de un programa? ¿Qué? La cantidad de asignaciones, o sea, la cantidad de instrucciones, ¿no? La lógica del algoritmo, podríamos decir así. Por ejemplo, ustedes sabrán que para ordenar un vector hay muchos algoritmos conocidos que ordenan, ¿no? El bubble sort, el de la burbuja, el insert sort, quick sort, merge sort. Siguen distintas lógicas, hay distinta cantidad de instrucciones y algunos van a ser más rápidos que otros. ¿Qué otros factores? Las estructuras de datos que use, y eso va a impactar más a veces en la memoria. ¿Está bien? Pero ¿qué factores influyen más en el tiempo, no tanto en la memoria? La cantidad de... Sí, ese es el código, ¿no? ¿Es lo mismo ordenar un vector de 10 elementos que de 1000 elementos? Capaz que eso está relacionado con el tamaño de la entrada. Yo voy a ordenar, pero ¿vos vas a llamar con vectores de tamaño pequeño o grande? Porque el tamaño, la cantidad de datos importa. Y después la realidad, ¿no? Dice, ¿dónde vas a ejecutar eso? ¿En qué máquina? ¿Qué procesador tiene? ¿Tiene caché? ¿No? ¿Está optimizado? No. O sea, esa es la tecnología concreta. Entonces, les puse 4 respuestas en función de eso. 2 en negrita y 2 que no están en negrita. Y obviamente las que me van a importar son las que están en negrita. ¿Y por qué? Los datos de entrada del programa, o sea, el tamaño de la entrada de la estructura de datos va a ser relevante. El algoritmo en sí, las instrucciones, la cantidad, también es importante. Pero no tan importante va a ser qué código genera el compilador de ese lenguaje, qué rápidas son las instrucciones de máquina de ese lenguaje, la caché. Porque si cayera en ese mundo, como la tecnología se renueva muy rápido, tendría que hacer como una teoría cada vez que sale un nuevo procesador, una nueva memoria. No sería útil. Yo quiero una noción de tiempo de ejecución que sea un poco independiente de la tecnología. Vamos a tratar de desarrollar una teoría que no dependa de la tecnología de moda, pero que sí me permita decir lo siguiente. Si este programa es mejor que este y cambia la tecnología, corro los 2 programas en la nueva tecnología y este sigue siendo mejor que este. Y más, quiero una medida cuantitativa de cuánto mejor va a ser. Eso me va a importar, no cuántos nanosegundos, milisegundos, lo que sea, tarda. Porque para eso hay instrucciones del sistema operativo que permite setear el reloj en una corrida y frenarlo. Pero eso es para una corrida. Yo quiero saber para los infinitos inputs posibles, este algoritmo es mejor que este o no. Quiero algo más general.
que no dependa de la tecnología, que trascienda la tecnología. Esto, como depende del problema, lo voy a considerar, pero esto, como depende de la tecnología, lo voy a dejar de lado. Entonces mis definiciones van a apuntar a que esto no me importa. ¿Ah? Primera definición, que vamos a tratar de capturar después más formalmente. TDN. ¿Qué es TDN? Es el tiempo de ejecución de un programa con un tamaño de entrada de tamaño n. Por ejemplo, si fuera un vector, es el largo del vector. Si fuera un árbol, la cantidad de nodos del árbol, o la altura del árbol. Si es una lista, la cantidad de elementos que tiene la lista. Ese es el tamaño de la entrada. Si fuera una matriz, podría ser que n sean 2 dimensiones. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? Una parejita, ¿no? Dicho de otra manera, lo puedo pensar como el número de instrucciones ejecutadas, pero en un computador idealizado. No me voy a casar con ninguna tecnología en particular. Van a ver que de alguna manera cuánto tarda tal instrucción básica no me va a importar. Y ahora va a quedar claro por qué no me va a importar. Para que vayan teniendo una idea hacia dónde vamos a apuntar, no sé si vamos a llegar hoy, pero sí la semana que viene, yo voy a decir que los algoritmos de ordenación típicamente su TDN es esto. Es una constante, cierta constante por n al cuadrado. O sea que el tiempo que tarda es proporcional al cuadrado del tamaño de la entrada. O sea, una gráfica, una parábola, ¿no? Mientras más grande el n, el tiempo va aumentando como una parábola. ¿Se entiende? Sin embargo, hay algoritmos bastante más eficientes como el Quicksort o el Mergesort que tardan un poco menos. ¿Está bien? Este yo dije tarda, los algoritmos más conocidos como el de la ordenación de la burbuja y esos tardan c por n cuadrado, que lo puedo poner así, ¿no? En cambio, el Quicksort tarda esto. Constante por n por logaritmo en base 2 de n. Entonces, si yo ya supiera eso, si alguien ya me lo calculó y me dice, mira, el SelectSort, el Quicksort, ¿cuál querés? Y si uno está optimizando tiempo diciendo, esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto, bueno, la diferencia está acá. Si tuviera 1.000.000 de datos, este va a ser 1.000.000 de comparaciones. Logaritmo en base 2 de 1.000.000 son 20. Elijo esto, 20 contra 1.000.000, hay una gran diferencia. Si tengo que ordenar una base de datos, voy a usar este algoritmo y no voy a usar este. Si voy a hacer una tarea de programación no, capaz que me da lo mismo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ese tipo de medida es la que voy a querer llegar. Pero todavía estamos un poquito lejos de llegar a eso. ¿Por qué? Porque primero que está medio ambigua la definición que yo di. Y dije el número de instrucciones ejecutadas en un computador para entrar de tamaño n, ¿no? Ahora les digo, tomen un algoritmo de ordenación, ¿no? El de la burbuja. Y le doy, o sea, hago 2 corridas, el mismo algoritmo, ¿no? Una de tamaño, le doy 2 entradas de tamaño 1000. Para las 2 entradas de tamaño 1000, ¿el mismo programa va a tardar lo mismo? El mismo código, para 2 entradas, 2 arreglos del mismo largo, ¿va a tardar lo mismo? No necesariamente. Puede ser que uno sea el peor caso posible y el otro ya te lo han ordenado. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser que en el primero los 1000 elementos estaban todos desordenados, entonces siguiendo la lógica del algoritmo empieza a hacer muchos cambios. En cambio el otro, si chequeaba rápidamente, si estaba bien, no hacía nada, pasó muy rápido. Entonces ahí aparece diciendo, bueno, capaz que podés considerar el T del peor caso para entradas de tamaño n. O sea, de todas las que tienen tamaño n, quédate con el peor. Bien pesimista. ¿Está bien? O diciendo de todos los tiempos de ejecución, tomá el peor de todos y quédate con ese. ¿Está bien? De alguna manera uno dice muy pesimista, pero me da una gran certeza, que yo sé que peor que eso, más que eso no va a tardar. Eso o para abajo, pero de ahí para arriba no. Una medida que uno suele estar tentado a decir que es más realista, en vez del peor caso en estadística, a veces se utiliza la idea del promedio. ¿Ah? El tiempo promedio de todas las que tienen entrada de tamaño n, quédate con la media. Pero no se usa mucho en análisis de algoritmo el promedio, salvo en algunos casos. Y vamos a ver cuando trabaje con los árboles binarios de búsqueda, cuando trabaje con hashing en programación 3 y no mucho más. Me dice, ¿por qué no se usa mucho? Si parece ser una medida más justa, ¿no? Diciendo, en vez de quedarte con el peor, quédate con la media. Bueno, hay varias razones.
¿Está? Primero, si yo tuviera, por ejemplo, 3 puntitos, ¿no? Una distribución y un cuarto acá, y trato de hacer un promedio, capaz que la media me dice que está por acá, ¿no? En la distribución de estos puntitos. Ahora, si miro esta línea respecto a los 4, ninguno tarda eso. Es más, hay algunos que tardan menos o 3 que tardan más. O sea, no me da certeza, no me da confianza de decir, si hay mucha dispersión de datos, se suele decir en estadística, el promedio me da algo que no representa mucho nada. El peor caso sí, porque me diría, es este y de ahí para abajo, pero de ahí para arriba no hay nadie. Segunda razón. Segunda razón tiene que ver ordenar, ¿no? Típicamente cuando uno quiere mostrar una base de datos, después de hacer operaciones de actualización, cada vez que Bedelía saca un informe, un acta, lo que sea, siempre sale ordenada, por algún criterio. Pero cuando arrancó a ordenarla, seguramente no está completamente desordenada. ¿Tá? Por ejemplo, las altas que hacen los bancos, la base de datos de los bancos, de una semana a la siguiente, se cargaron ciertas cosas, entonces a lo que estaba actualizado se ordenó y se actualizaron, se agregó alguna, pero partió de una base que ya estaba bastante ordenada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el promedio? El promedio puede ser un poco injusto porque dice, suma todo y dividir por la cantidad, pero eso sí son todo igualmente probables. Pero ¿qué pasaría si la probabilidad de que esté todo desordenado es muy baja? O es casi nula, porque en general siempre va a estar casi ordenado. Entonces el promedio no está representando esa realidad. Entonces ya tendría que pensar cada el puntito con su distribución de probabilidad, con su probabilidad. Pensemos nombres, si uno ve algoritmos que trabajan con datos, la clave de un dato suele ser un número o un string. Pensemos el string como el nombre de una persona. ¿Qué probabilidad hay que una persona se llame ZZZ? 0. Pero si yo hago el promedio, es 1 dentro de todos. Y es irreal que ese 1 dentro de... Capaz que miro la guía telefónica y me doy cuenta. Hay mucho más con A, mucho más con... Entonces tengo que empezar a pensar la distribución de probabilidad. Y si cambio de idioma, la H en inglés se usa mucho más que en español. Es un lío. ¿Está bien? Entonces, el peor caso me da certeza, el otro me da una cosa que no sé muy bien cómo leer. Y la tercera razón, que lo dicen los libros, no es que lo digo yo, es que la matemática, atrás de los promedios, es muy complicada. Porque justamente si cada puntito puede tener una probabilidad diferente a la de los otros puntitos, tengo que considerar todo eso en las cuentas que haga. Entonces pueden llegar a quedar cosas bastante inmanejables de saber cuál es el tiempo de ese algoritmo. Dicho todo eso, para casos puntuales vamos a considerar el promedio, pero por ahora nos vamos a concentrar en el peor caso. Y entonces, primera definición, que nos empezamos a aproximar a cosas un poquito más formales. Sí. ¿No se puede usar también la esperanza porque tiene en cuenta la probabilidad de que Sí. debe haber? Sí, yo acá puse 2 medidas más típicas que son peor caso y promedio. También está el mejor caso, por ejemplo. La esperanza o... El tema es que todo eso, de nuevo... Sí, pero las cuentas, de nuevo, son mucho más complicadas. Sí. Primera definición para capturar por ahora peor caso. ¿Está bien? Es esta. A ver, la voy a leer media cruda y después tratemos de captar la intuición. Dice, mira, si voy a supieras calcular el TDN, vamos a ver que esto que voy a llamar orden FDN es como la simplificación de tu TDN. Tu TDN puede ser una cuenta matemática muy grande. Bueno, el orden va a decir qué es lo importante de eso. ¿De qué manera lo dice? De esta manera. TDN es orden FDN si existen dos constantes positivas, C y N0, tales que cumplen esto. Que el TDN, el tiempo, que todavía no sabemos cómo calcular, es menor o igual que la constante por FDN a partir de un punto N0 en adelante. Como se come eso, ¿no? ¿Sí? Lo que está tratando de capturar, si uno grafica y acá pone el TDN y acá pone el N, o sea, a medida que el N crece, el tamaño del input crece, se supone que el tiempo aumenta del algoritmo, ¿no? Entonces lo que está tratando de decir esto, supónganse que yo tuviera, no sé,
Esto de alguna forma alguien calculó y dice, mira, eso es TDN. Lo que está tratando de decir esta definición vamos a llamarle esta FDN. Lo que está tratando de decir esta definición es que la curva roja, FDN, es una cota superior al tiempo. O sea, cota superior quiere decir que está por arriba salvo un factor constante C, que van a ver que después no me va a importar. Quizás no se cumple siempre, pero a partir de un punto N0 en adelante, siempre esto es mayor o igual que esto. O sea, es la idea de cota superior. FDN es una cota superior de esto. ¿Por qué dice no me importan los valores pequeños y sí me importa a partir de un punto en adelante? Porque el tiempo de ejecución se hace crítico a medida que el tamaño de la entrada aumenta, no para valores pequeños. Ahí no interesa ver si un programa es mucho más rápido que otro. Entonces dice, vamos a definir una noción que justamente importe cuando el n, lo que se suele decir en matemática, tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces cuando n es grande, si no se cumplía acá que esta fuera una cota superior, pero a partir de acá se cumple, yo voy a decir que esta es una cota superior de esta salvo un factor constante. ¿Se entiende? Veamos el mismo ejemplo numéricamente. Supónganse que alguien calculó que t de n, no sabemos cómo porque todavía no sabemos calcular tiempo, le dice, mira, es esta expresión matemática. 3n cubo más 2n cuadrado. Yo voy a decir, eso es orden n cubo. Dice, ¿por qué? Aplico la definición, me digo, mira, existen dos constantes. Para n0 tomo el valor 0 y para c, por ejemplo, tomo el valor 5 y veo que mi t de n, esto que está acá, es menor o igual que la constante 5 por n cubo, a partir incluso del 0 en adelante. Puedo ver matemáticamente que esto siempre es menor o igual que esto. ¿Está bien? O sea, lo que me está diciendo, vamos a ver que esto se va a dar en la práctica así, es que este TDN, lo que me está diciendo el orden es, de todo esto, cuando n sea muy grande, lo que va a importar en realidad, n cuadrado se va a diluir respecto a n cubo, porque n cubo es más grande. Y la constante no va a importar, desaparece. O sea, el 3 este que está acá no va a importar. O sea, se trata de quedar con lo más relevante cuando n es grande, decirme cómo se comporta eso. Eso se suele llamar la tasa de crecimiento. En este caso dice, esto se va a comportar como un n cubo. ¿Está? Ahora, si esta es n cubo, yo puedo decir que este mismo TDN es orden n a la cuarta. ¿Se cumple la definición? Y sí, ¿por qué? Porque si todo esto era menor o igual que 5n cubo, es menor o igual que 5n a la cuarta. Es decir, que una vez que encontré una cota superior, todas las más grandes que ella también son cotas superiores. O sea, esto no captura la idea de mínima cota superior. ¿Se entiende? Sí, la de cota superior. Y de nuevo, ¿por qué cota superior es importante? Porque peor caso que trata de buscar algo que arriba de eso no hubiera nada y todo el resto estuviera por debajo. ¿Se entiende? A eso me quiero aproximar. ¿Sí? Pero ¿cómo sé qué tan aproximado estoy lo rojo de lo negro? Para hacer eso, pongamos la definición dual. La definición dual es la que en vez de llamarse orden se llama omega GDN. Digo que TDN es, es omega GDN, y fíjense, la definición es parecida pero al revés. Si existen dos constantes, CN0, pero ahora digo TDN es mayor o igual que C, ¿no? En vez de ser menor o igual es mayor o igual, a partir de un punto en adelante. Es decir, de nuevo, ¿qué está diciendo esto? Que podría ser una cosa... no sé, llamémosle esta GDN, que podría ser de nuevo que a partir de un punto en adelante yo sé que esta es una cota inferior de esta. ¿Está claro? En vez de ser cota superior es cota inferior. Les pongo el mismo ejemplo, sí. ¿Los tiempos siempre van a ser polinámicos? ¿Cómo? ¿Los tiempos siempre son polinámicos? No, pueden ser exponenciales. Y el tema de hidrógeno entonces sería como un equivalente al infinito. El exponencial la función de... no es equivalente al infinito, pero se comporta feo casi como el infinito. Ya vamos a ver gráficas con exponenciales.
Volvemos a tomar el mismo ejemplo para que no voy a dar tantas definiciones, no se asusten. Esto es para captar la intuición. Supónganse que tomo la misma, TDN, la misma de recién. Digo, esa es omega n cubo también. ¿Y por qué la compruebo? Es más fácil que la otra todavía. Digo, existen dos constantes, 0 y 1, por ejemplo, tal que mi TDN es mayor o igual que la constante 1 por n cubo. Esto claramente es mayor o igual que n cubo, a partir de 0 en adelante. O sea que yo acá también encontré para este ejemplo una cota inferior n cubo. ¿Esto también sería omega n cuadrado? Sí, porque si esto es cota inferior, n cuadrado, n, o sea, todas las que sean más chiquitas que esta, también van a ser cotas inferiores. O sea, esto captura de nuevo cota inferior, pero no la máxima cota inferior. ¿Sí? Y dice, ¿a dónde vamos con todo esto, no? Vamos a la teoría del sanguchito. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea de la teoría del sanguchito? No se llama así en los libros, pero bueno. ¿Para qué yo busco cotas superiores e inferiores? Para si yo encuentro una cota superior tal que hay una cota inferior que están muy próximas entre sí, quiere decir que yo atrapé el tiempo de ejecución con bastante precisión. Si la cota superior y la cota inferior hay mucha diferencia entre ellas, mi precisión de cálculo no es tan buena. Por ejemplo, yo podría decir n cuarta y n cuadrado, y sí, mi TDN está entre n a la cuarta y n cuadrado. Sí, muy bien, pero no me estás dando mucho detalle. Pero fíjense qué pasó acá. Yo encontré una cota superior que era n cubo y encontré una cota inferior también que era n cubo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ahora con certeza digo que salvo un factor constante, esa curva negra se comporta como n cubo, porque por arriba y por abajo tiene un n cubo. O sea, salvo alguna constante, eso se está comportando como n cubo. ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es un cálculo donde de estas dos definiciones podamos borrar esta. Me voy a tratar de concentrar solo en esta, que es la de cota superior, pero tratando de buscar siempre una que el sanguchito me quede mínimo. O sea, la mínima cota superior. ¿Está? ¿Se entiende la idea? De la noción de orden la vamos a usar. La de omega la voy a tener de referencia, pero no la voy a usar tanto. A ver, algunas cosas antes de seguir. Si entendimos a qué apuntaba la definición de orden. Supónganse que alguien tiene dos programas, P1 y P2. El primer programa dice, mira, yo sé calcularle eso, me da 100n cuadrado, el otro me da, el programa 2 me da 5n cubo. ¿Cuál es mejor? Y si alguien no escuchó y no interpretó bien este dibujito a lo que yo estoy apuntando, podría decir lo que dice la transparencia, depende. ¿Por qué depende? Porque si el n es más chiquito que 20, como esta constante es más grande que esta, ¿está bien? Este programa tarda menos. O sea, para n menores que 20, el programa 2, que es este, tarda menos que el programa 1. Para n igual 20 tardan lo mismo. Y a partir de n mayor que 20, siempre este va a tardar menos que este. Entonces, ¿qué programa yo elegiría? ¿Qué dijimos del orden? ¿Qué le importaba el orden? Cuando n tiende a infinito, cuando el input se hace muy grande. Entonces voy a decir, no me importa si esta constante es más grande que este. Cuando n sea muy grande, este número se va a volar y lo que me va a quedar es un n cuadrado y un n cubo. O sea, siempre va a ser mejor el que es n cuadrado que el que es n cubo. O sea que las constantes no importan. Cuando yo estoy pensando input de tamaño grande, ¿se entiende? Eso me ayuda, ¿por qué? Porque eso me va a empezar a simplificar las cuentas, diciendo, si las constantes no importan, cuando calcule el tiempo, no voy a poner todas las constantes que aparecen, voy a poner las que sean relevantes. El resto, sé que en el orden no va a influir. Me simplifica el análisis. ¿Se entiende? Bien. Segundo comentario. Y con eso después empezamos a dar alguna definición formal más. Uno podría decir a esta altura, ¿no? Ya diciendo, se está acercando la hora, diciendo, con todo esto muy bonito, pero las computadoras son cada vez más rápidas, yo programo como se me antoje, espero que la tecnología me ayude y allá voy. ¿Está bien? Podría ser esa la moraleja. Bueno, vamos a ver que no. Este ejemplo va a tratar de ilustrar que si uno no programa bien, porque es
la eficiencia o apuntar solo que la tecnología me va a ayudar, no me va a permitir resolver problemas interesantes. ¿Está? Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a tratar de tirar abajo esa observación para decir, bueno, entonces vamos a seguir estudiando el tema. ¿Está? Porque si no, ya está, cerramos y dijimos, programa como cualquier cosa. En el libro que estoy siguiendo de referencia, que al final está el capítulo y todo, que pueden profundizar esto, hay 4 algoritmos que resuelven un mismo problema. Y las gráficas, no muy bien dibujadas, están acá. Uno tarda, ¿no? Acá tengo el T de n y acá tengo el n, el tamaño de la entrada, ¿no? Uno tarda y acá aparece un exponencial, ¿no? Un 2 a la n. ¿Está? El otro n cubo sobre 2, 5n cuadrado, el otro 100 por n. ¿Está? Una recta. A ver si coincidimos en lo siguiente. No importa qué problema yo tenga que resolver, siempre hay un tiempo máximo. Si no, el problema, el algoritmo se deja de ser útil. Si voy a ordenar y tardo 10 días en ordenar, gracias, pero no me sirve ese algoritmo. O sea, siempre hay un tiempo máximo. Ya sea porque el problema me lo exige o porque, bueno, ¿está bien? Por utilidad. Entonces, supónganse que yo, ¿por qué digo eso? Porque supónganse que yo digo, vamos a considerar para este problema que el tiempo máximo son 1000 unidades. No importa si son segundos, milisegundos, días, meses, años, no importa. 1000. Es el tiempo máximo razonable para tener una respuesta a este algoritmo. Si no, ya no lo uso. ¿Qué me determina? Si yo digo 1000, ¿qué me determina ese 1000 para cada gráfica? Si yo proyecto acá abajo, ¿qué me determina? El tamaño de la entrada que puedo abarcar sin pasarme de ese tiempo. Es decir, si yo miro acá, vengo y corto, acá digo, mira, para estas dos curvas, no llames con un tamaño más grande que 10 porque vas a tardar más, ya no. O sea, el tiempo máximo, ¿qué me está limitando? El tamaño del máximo problema que puedo resolver. Para este otro, quizá uno dice, bueno, podés usar un input un poquito más grande, pero no llames para allá porque ya te vas a sobrepasar. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, bueno, calculemos ese n máximo. Si tenemos un tiempo, tengo un tamaño del máximo problema que puedo resolver. Y para simplificar las cuentas, lo puse acá. Tengo las 4 funciones que estaban recién, 100n, 5n cuadrado, n cubo sobre 2, 2 a la n. Y digo, tomemos 1000, 10 al cubo, ¿no? Y calculemos en qué momento corta cada gráfica a 1000. Y despejo cuál es el n. Bueno, 1000 es igual a 100 por n cuando n vale 10. ¿Está? O sea que entre 0 y 10 puedo resolver. Si es n cuadrado, 14, más o menos, ¿no? No son números exactos. Para n cubo sobre 2, 12, hasta un problema de tamaño 12. Y para 2 a la n, 10. Y supónganse que yo dije, a mí me da lo mismo cualquiera de los 4 algoritmos, porque yo dije que voy a programar como quería. ¿Está bien? Y que la tecnología me ayude. Bueno, ahora viene la revolución tecnológica. Las computadoras aumentan 1000% la velocidad del computador. Algo que no pasa habitualmente, ¿no? 1000%. O sea, la franja, yo podría pensar entonces que la puedo subir 10 veces para arriba. ¿Está? O sea, en vez de 10, pasaría ahora 10 a la cuarta. Multiplico por 10. Y vuelvo a hacer la cuenta, diciendo, ahora con esa revolución tecnológica, miro mis 4 códigos a ver qué n puedo resolver ahora. A ver si me da lo mismo, cualquiera de los 4 algoritmos. Y digo, bueno, vuelvo a hacer la cuenta. Cuando 100 por n es igual a 10 a la cuarta. Y me dice, cuando es 100. Bueno, mirá, para este algoritmo que es lineal, aumentaste 1000% la velocidad del computador y aumentaste 1000% el tamaño del máximo problema que puedas resolver. Tuviste una ganancia lineal, ¿no? O sea, uno dice, ahí sí me sirvió. Cuando es 5n cuadrado paso de 14 a 45. Tuve una ganancia, pero no tanta. Si es n cubo sobre 2, pasé de 12 a 27, una ganancia menor. Y fíjense qué pasa con el 2 a la n. Pasa de un problema de tamaño 10 a un problema de tamaño 13. Miren la gráfica que está muy generosamente dibujada del 2 a la n. ¿Por qué generosamente? Porque el 2 a la n, si uno dibuja esto,
cuando sube para arriba se termina haciendo casi paralela a esta. ¿Y qué quiere decir eso? Que si esto se va como una recta hacia arriba, yo tomo, por más que tome dos puntos alejados, corto, y cuando traslado la diferencia acá, es mínima. Es decir, que si yo programo algoritmos que me tengan este tiempo, que son malos, quizás son fáciles de programar, pero son malos, por más que yo tenga la computadora, ¿está bien? Nunca voy a poder resolver problemas salvo de tamaño juguete. Piensen, por ejemplo, 2 a la n, uno dice, n60, ¿cuántos datos son? ¿Cuántas operaciones hay que hacer? Y 2 a la 60, 2 a la 10, 1024, redondemos a 1000, ¿no? 2 a la 20, 1.000.000. 2 a la 60, ¿qué es lo que es? 1.000.000 por 1.000.000 por 1.000.000, 1 trillón de datos. Ya, y te estoy diciendo n60, no te estoy diciendo un n grande, n60. 1 trillón de cálculos vas a tener que hacer para resolver. No, ya está, tirarlo no sirve. Los problemas exponenciales vamos a ver que hay que atacarlos porque no sirven. Hay que optimizarlos y ahí viene justamente cuando el análisis de algoritmo es útil. Salvo que un algoritmo tenga tiempos lineales o polinomiales, se suele decir n elevado a una constante y no una exponencial, no puedo aprovechar la tecnología diciendo la tecnología me va a resolver los problemas como mal programador. No. El tema es que, a ver, todos los problemas conocidos tienen estos tiempos, ¿se pueden optimizar estos tiempos? No, hay muchos problemas conocidos, famosos. ¿Está bien? Yo creo, no sé si el problema de la gente viajero se los conté en alguna clase, ¿no? ¿Saben cuál es el problema de la gente viajero? ¿Discreta le suena? ¿Grafos? Bueno. El problema de la agente viajero, del ciclo hamiltoniano, podemos decir así, se lo voy a hacer simple, ¿no? Fácil, rápido. Puedo pensar que en un mapa de coordenadas x, y, yo tengo puntitos que son ciudades, localidades donde está una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces cada puntito de esto es una coordenada x, y. Y puedo tener muchos puntitos distribuidos en el mundo. ¿Y yo qué quisiera? Bueno, problemas de optimización de empresa es cuando tengo que trasladar cosas de una sucursal a la otra, empleados. Yo qué quisiera poder recorrer y cada vez que voy de una ciudad a otra hay un costo. Ese costo puede ser la distancia, puede ser el viático de las personas que van a viajar ahí, puede ser muchas medidas, ¿no? Pero quizás no es el mismo costo de acá a acá que ir de acá a acá. Lo puedo mirar como el largo de la arista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿yo qué quisiera? El problema dice, bueno, quiero recorrer todas las sucursales, ¿tá? Y volver al punto de origen, pero recorriendo... Bueno, ahí quedó. Recorriendo la menor cantidad de distancia posible. ¿Sí? Este no es el único ciclo que recorre todas las cosas. Yo podría haber dicho, en vez de ir de acá para allá, podría haber dicho, mirá, voy de acá para acá, después voy para acá y después vengo para acá, por ejemplo. Yo de todo eso, va a haber alguno que sea de costo óptimo, o sea que la suma de los pesitos de las aristas me dé un más chiquito. No hay al día de hoy un algoritmo conocido que resuelva este problema en tiempo polinomial, en cantidad de vértices o aristas. No hay ningún algoritmo conocido. Son todos exponenciales, el que me da el ciclo óptimo. Hay un premio que en su momento, cuando el dólar valía mucho, decía $1.000.000 el que resuelva esto en tiempo polinomial. El que haga un algoritmo, ¿está bien? Que yo le paso un mapa grande y en tiempo polinomial, n a la cuarta, n a la quinta, pero siempre arriba una constante, lo resuelvo. De eso hay más de 1000 problemas conocidos. Al día de hoy, que la respuesta está abierta. Los algoritmos conocidos son todos exponenciales, pero si son exponenciales, ¿qué quiere decir? Que si le paso un n grande, olvídate. Ese algoritmo no sirve. Nunca va a terminar de calcular. Entonces empieza lo que se llama el área de algoritmos aproximados. ¿Cómo doy un ciclo que no sea el óptimo, pero que sea mejor que el mejor encontrado hasta el momento? Entonces trato de que esté a un 10% de lo óptimo, pero lo puedo hacer en tiempo polinomial. Eso vamos a estudiar más en programación 3. ¿Está bien? Pero hay muchos problemas complicados
que caen en esta franja. No en programación 2, pero sí en programación 3 y hacia adelante. Entonces ahí tengo que optimizar. Hay técnicas que se llaman de diseño de algoritmos, divide and conquer, greedy, programación dinámica, búsqueda local, backtracking, que sirven para disminuir esas cosas, o cuando no hay otra forma, algoritmos aproximados, heurísticas. ¿Está bien? Aproximarme de alguna manera. ¿Y contra qué lo comparo? ¿Contra el óptimo? Y no puedo contra el óptimo, porque si pudiera hacer el óptimo, ya está, me hubiera ganado el $1.000.000. ¿Está bien? Entonces lo comparo contra el mejor conocido hasta el momento. Digo, este es mejor que el mejor conocido, bueno, me dan $200.000, no sé. ¿Está bien? Y ahí vamos financiando. ¿Está bien? ¿Se entiende? Moraleja, no puedo depender de la tecnología, necesito programar eficientemente. Doy esta tablita y creo que va a ser un después. Ahora vemos si justo un momento después para cortar. ¿Cuáles son los tiempos de ejecución típicos que vamos a encontrar más en este curso? Acá están ordenados de menor a mayor. Vamos a ver que hay muchos programas que tienen tiempo constante. ¿Qué quiere decir tiempo constante? En la gráfica, ¿cómo se ve la constante? Como una recta, ¿no? O sea, no importa cuál es el n, tarda siempre lo mismo. Por ejemplo, que puede ser un algoritmo que tarde tiempo constante. El acceso a una posición del array. Intercambiar dos valores, ¿no? Los valores de dos variables. Recuerdan que eran 3 asignaciones con una variable auxiliar. Todo eso va a ser tiempo constante, porque no requiere recorrer estructuras ni nada. Eso todo tiempo constante. Obviamente los algoritmos más simples. Logaritmos son bastante buenos. La búsqueda por bipartición que yo le dije hoy, ¿sabes? Que lo vamos a ver cómo calcularla el miércoles que viene, tiene tiempo logaritmo en base 2 de n. Y la vamos a calcular. ¿Está? Mientras que la búsqueda secuencial tiene orden n. En 1.000.000 de datos, uno hace 1.000.000 de comparaciones, hace a lo sumo 20. Para decirme si un dato está o no está en 1.000.000 de datos. Es bastante bueno. Después vamos a tener los algoritmos polinomiales. N cuadrado, n cubo. ¿Por qué marqué este en particular? Porque todos los algoritmos mejores de ordenación tienen n logaritmo en base 2 de n. ¿Está bien? Entonces, como el tema de ordenar es bastante relevante, lo puse ahí. En este curso no vamos a trabajar con exponenciales. Por suerte, porque están al final de la tabla y son las peores. Son las que... Sí. ¿Alguno con raíz cuadrada, raíz cúbica o algo de eso hay? En este curso no, pero sí, claro que hay algoritmos con... Hay algoritmos como función matemática, hay algoritmos con esas funciones, sí. ¿Ah? A ver, déjenme ver. Bueno, buen momento, creo. No sé si buen momento, pero dejamos acá.